La etnomusicología, explorando la música en su contexto cultural. La etnomusicología es una disciplina académica que se enfoca en el estudio de la música desde una perspectiva integral, considerando su contexto histórico, cultural y social. En lugar de analizar composiciones musicales de forma aislada, la etnomusicología se interesa por cómo la música se relaciona con la vida social, las creencias, las prácticas y las identidades de las personas que la crean y la disfrutan. Un enfoque interdisciplinario. La etnomusicología se caracteriza por su naturaleza interdisciplinaria, combinando elementos de diversas áreas de conocimiento como la antropología, la sociología, la psicología, el folclore, la musicología tradicional y los estudios de género. Esta combinación permite a los etnomusicólogos analizar la música desde diferentes perspectivas, explorando su significado, función y evolución en diferentes culturas y contextos. Temas de investigación en etnomusicología. Los etnomusicólogos investigan una amplia gama de temas relacionados con la música, incluyendo orígenes y desarrollo de la música, investigar la historia de la música en diferentes culturas, incluyendo sus instrumentos, técnicas y estilos, música y cultura, analizar cómo la música refleja y da forma a las creencias, valores, tradiciones y prácticas culturales de un grupo, música y sociedad, estudiar el rol de la música en la vida social, incluyendo su uso en ceremonias, rituales, entretenimiento, educación y comunicación, música y género, explorar cómo la música se relaciona con las identidades de género, los roles sociales y las expresiones culturales, música y tecnología, investigar el impacto de la tecnología en la creación, difusión y consumo de música, música y política, analizar cómo la música se utiliza como herramienta de expresión política, resistencia y movilización social. Métodos de investigación etnomusicológica. Los etnomusicólogos utilizan una variedad de métodos de investigación para recopilar y analizar información sobre la música. Algunos de los métodos más comunes incluyen trabajo de campo, observación directa y participación en comunidades musicales para comprender las prácticas musicales de primera mano, entrevistas, conversaciones con músicos, compositores, intérpretes y miembros de la comunidad para obtener información sobre sus perspectivas y experiencias, análisis de archivos, estudio de documentos históricos, grabaciones de audio y video, fotografías y otros materiales relevantes para la investigación, análisis musical, aplicación de técnicas de análisis musical para comprender la estructura, la forma y el lenguaje musical. La importancia de la etnomusicología. La etnomusicología juega un papel crucial en la comprensión de la diversidad cultural y la riqueza de las expresiones musicales del mundo. A través de su enfoque interdisciplinario, la etnomusicología nos ayuda a apreciar la diversidad musical, reconocer y valorar la riqueza y la complejidad de las tradiciones musicales de diferentes culturas, comprender la música como un fenómeno cultural, analizar cómo la música se relaciona con las creencias, valores y prácticas culturales de las personas, preservar la música tradicional, documentar y preservar las tradiciones musicales que están en peligro de extinción, promover la interculturalidad, fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes culturas a través de la música. En resumen, la etnomusicología es un campo de estudio fascinante que nos permite explorar la música desde una perspectiva amplia y profunda, revelando su importancia cultural, social y humana. La etnomusicología ha sido fundamental para comprender las culturas indígenas, ofreciendo una ventana única a sus creencias, valores y prácticas sociales. Algunos ejemplos concretos de cómo se ha utilizado esta disciplina para este fin son: 1. Estudiando la música ceremonial. La etnomusicología ha ayudado a desentrañar el significado profundo de la música ceremonial en las culturas indígenas. Por ejemplo, el estudio de los cantos tradicionales de los aborígenes australianos ha revelado su conexión con la tierra, los ancestros y los espíritus. Estos cantos no solo son una forma de expresión artística, sino que también sirven para transmitir conocimientos, preservar la historia y fortalecer la identidad cultural. 2. Analizando la música como herramienta de resistencia. La etnomusicología ha destacado el papel de la música como herramienta de resistencia cultural en contextos de colonización y opresión. Por ejemplo,
El estudio de los cantos de protesta de los pueblos indígenas de América Latina ha revelado cómo la música se utiliza para desafiar las estructuras de poder y expresar la lucha por la autonomía y la justicia social. 3. Documentando la música tradicional. La etnomusicología ha sido crucial para la documentación y preservación de la música tradicional de los pueblos indígenas. A través de la grabación de audio y video, entrevistas con músicos y análisis de instrumentos, los etnomusicólogos han preservado un legado musical que de otra forma podría haberse perdido. Un ejemplo de esto es el trabajo de Frances Dance-Moore, quien documentó la música de los pueblos indígenas de América del Norte a principios del siglo XX. 4. Explorando la música y la identidad. La etnomusicología ha demostrado cómo la música juega un papel fundamental en la construcción de la identidad cultural. Por ejemplo, el estudio de la música tradicional de los pueblos indígenas de México ha revelado cómo la música se utiliza para expresar la identidad étnica, la historia compartida y la conexión con la tierra. 5. Analizando la música como un sistema de conocimiento. La etnomusicología ha demostrado que la música no solo es una forma de expresión artística, sino también un sistema de conocimiento que transmite información sobre la naturaleza, la cosmología y las prácticas sociales. Por ejemplo, el estudio de los cantos de los pueblos indígenas de la Amazonía ha revelado cómo la música se utiliza para transmitir conocimiento sobre la flora y fauna, las técnicas de caza y pesca, y las relaciones sociales. Estos ejemplos demuestran cómo la etnomusicología ha contribuido a una comprensión más profunda de las culturas indígenas, reconociendo la importancia de la música como un elemento central de su identidad, historia y vida social. La etnomusicología no solo se limita a analizar la música en sí misma, sino que también busca comprender su significado dentro del contexto cultural en el que se crea y se interpreta. La colonización ha tenido un impacto profundo y complejo en la música tradicional de los pueblos indígenas, dejando una huella que se extiende hasta nuestros días. Este impacto se puede analizar desde diferentes perspectivas. 1. Supresión y desprecio de la música indígena. Imposición de la música occidental. Los colonizadores, con su visión eurocéntrica, consideraban la música indígena como primitiva o inferior. Se promovió la música occidental, relegando la música tradicional a un segundo plano. Prohibición de prácticas musicales. En muchos casos, las prácticas musicales indígenas fueron prohibidas o incluso criminalizadas. Se consideraban paganas o amenazantes para el orden social impuesto por los colonizadores. Pérdida de conocimiento tradicional. La supresión de la música indígena llevó a la pérdida de conocimientos tradicionales asociados a ella. Cantos, instrumentos y técnicas musicales que transmitían cosmovisiones, historias y prácticas ancestrales desaparecieron o se vieron modificados. 2. Hibridación y adaptación. Mezcla de tradiciones. La música indígena no desapareció por completo. En muchos casos, se adaptó y se mezcló con elementos de la música occidental, dando lugar a nuevos géneros híbridos. Recontextualización de la música tradicional. Algunos pueblos indígenas reinterpretaron su música tradicional para expresar nuevas realidades y necesidades. La música se convirtió en una herramienta de resistencia y reivindicación cultural. Innovación musical. La hibridación musical también llevó a la creación de nuevas formas de expresión musical. Los pueblos indígenas adaptaron instrumentos occidentales, crearon nuevas melodías y ritmos, y fusionaron sus tradiciones con las influencias externas. 3. Resistencia y revitalización. Movimiento indígena. En las últimas décadas, ha habido un movimiento indígena global para revitalizar las tradiciones musicales. Se busca recuperar la música ancestral, documentarla, enseñarla a las nuevas generaciones y utilizarla como herramienta de identidad y resistencia cultural. Música como herramienta de lucha. La música se ha convertido en un símbolo de la lucha por la autonomía, la justicia social y la defensa de los derechos indígenas. Se utiliza en protestas, festivales culturales y eventos de reivindicación. Preservación del patrimonio musical. La etnomusicología ha jugado un papel fundamental en la preservación de la música indígena. Se ha documentado, estudiado y difundido la música tradicional, contribuyendo a su supervivencia y reconocimiento. En conclusión, la colonización ha tenido un impacto profundo y complejo en la música tradicional de los pueblos indígenas. Si bien ha habido pérdida,
hibridación y resistencia, la música indígena ha demostrado su capacidad de adaptación y supervivencia. En la actualidad, la música indígena se utiliza como herramienta de identidad, resistencia cultural y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.